Muy bien, hemos venido compartiendo ya por bastantes domingos acerca de Apocalipsis. Hoy nos va a tocar compartir del capítulo 15 de Apocalipsis. Y es que este capítulo 15 es como la parte, el clímax de todo lo que hemos venido hablando acerca de los juicios de Dios, ¿verdad? Entonces hoy nos vamos a centrar en este capítulo 15 para dar luego espacio a todo lo que tiene que ver con las copas de los juicios de Dios, ¿verdad? Que con eso culmina esta parte, ¿verdad? Entonces vamos a abrir la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 15 y leo para ustedes y posiblemente salga aquí en la pantalla además. Muy bien, dice la palabra de Dios: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían, alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy bien, entonces aquí, como decíamos, vamos a ver una transición entre la visión de los redimidos que estuvimos viendo, la gente que fue salva, y la consumación de la ira de Dios, es decir, el trato, el juicio de Dios a través de las 7 copas. Hoy no vamos a adentrarnos en las 7 copas, sino que nos vamos a centrar en esta parte que es algo muy importante y es algo muy sublime. Este capítulo es la antesala, como les decía, el clímax del juicio divino. Pero antes de que venga esa ira y se derrame como juicio, Dios se asegura que los redimidos, nosotros, la iglesia que ya ha sido tomada, más las personas que reciben al Señor durante ese tiempo de tribulación y gran tribulación, Dios se asegura que sus redimidos canten el canto de victoria. No escuchamos, ¿verdad que no? Un canto de victoria, a ver, un canto de victoria. Y es que nosotros podemos, a través de la obra redentora de Cristo Jesús, y entendiendo, como decíamos hace 8 días, de que aunque hayan juicios, aunque hayan situaciones complejas, cuando ya estamos en los brazos del Señor, nosotros no vamos a padecer todas aquellas cosas, y además ya Él nos rescató, y debe haber en nosotros un cántico de gloria, un cántico de regocijo. Nosotros estamos protegidos porque además Él así lo ha prometido. Amén. Entonces debemos estar nosotros contentos. El Señor, antes de derramar las últimas copas aquí que se van a ver, Él se asegura que usted y yo y todos los redimidos cantemos un canto de gloria, de victoria, ¿verdad? Como lo vimos allá en Éxodo. Hoy lo vamos a ver acá también. Entonces, número 1, vamos a ver la visión de los 7 ángeles y las plagas postreras. Dice el versículo que leímos en el verso 1, dice: vi en el cielo otra señal. Es decir, habíamos visto en el capítulo anterior, habíamos visto
algunas señales y hoy vemos otra señal, ahorita la vamos a reseñar aquí nuevamente. Dice otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ok, la primera plaga, señal que les mencioné días atrás fue la señal de la mujer vestida del sol, que representaban, ¿verdad? No representaba a la Virgen María, como habíamos hablado en aquel momento, sino que representaban al pueblo de Dios. ¿Verdad que sí? Lo hemos visto así. La segunda señal que vimos ahí fue el gran dragón vestido de escarlata. Entonces, eso representa ¿a quién? A Satanás, o es Satanás. Y hoy vemos la tercera señal, que son los ángeles con las plagas, y esto, como decíamos en la introducción, tiene que ver con el clímax del juicio divino, ¿verdad? El contraste es que la primer señal que vimos, es decir, de la mujer con las estrellas, tiene que ver con la gracia de Dios guardando a su pueblo. Yo no sé si usted se alegra, pero esto tiene que ver con Dios guardando a su pueblo. Estamos hablando del futuro porque estamos hablando aquí que esto está para ese tiempo, pero Dios también te guarda a ti hoy. No, eso no, usted me está comprendiendo en esta mañana. Dios te guarda a ti. Por ejemplo, si en estos momentos, y yo creo que ya usé este ejemplo en algún momento, pero por ejemplo, si en estos momentos estuviese haciendo buen sol, este techo nos protege de ese sol. Pero si, como está un poco oscuro, comienza a llover, ¿qué sucede? También nos protege de esa lluvia. Si hiciera viento, esto también nos va a proteger de todo ese viento que venga. Yo quiero decirle que más que un edificio, Dios está aquí para protegerte. Dios es tu ayudador. Y no importa lo que esté pasando afuera, no importa lo que estés viviendo, Dios es tu ayudador. Entonces esta señal tenía que ver con que Dios guarda a su pueblo y Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el final. Así que no importa lo que estés pasando hoy, eso es momentáneo. Si me estoy dando a entender en esta mañana, eso es momentáneo, eso no es para siempre. Eso pasará, todo pasará, pero su palabra no pasará. Amén. El segundo contraste que vemos aquí con las señales anteriores tiene que ver con que va a haber oposición satánica. Va a haber oposición, el diablo no se va a gozar. Miren, no hay ningún problema en que usted venga a la iglesia. No hay ningún problema en que usted venga aquí y cante. Para él no representa ningún problema. No representa para el diablo ningún problema el que usted lea inclusive la palabra de Dios. No representa ningún problema para el diablo que usted venga a la red de hombres, red de mujeres, venga a los cultos de adoración, venga a todo eso. No representa ningún problema. El problema real es para él cuando usted se convierte en una persona obediente a la palabra de Dios. Y esto es lo que cuesta encontrar en las iglesias, gente que quiera obedecer al Señor. Porque cantamos que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes, pero ¿de quién es ese Señor? ¿De quién es ese Rey? Porque muchas veces no es un Rey, no es un Señor de nosotros mismos. Hola. Muchas veces ese Rey es Rey de otro, ese Señor es Señor de otro, no de nosotros. Y entonces ahí es cuando Satanás va a empezar a poner mucha oposición. Qué pereza levantarse hoy. Qué feo quedarse orando muy tarde en la noche. Ay, qué lluvia. Ay, qué esto, qué suegra, qué... Todo lo que usted quiera decir. Y le ponemos un montón de trabas para las cosas de Dios. Y más cuando son para obedecer. Si pudiéramos tomar la Biblia en algunos casos, le quitaríamos todas las hojas que nos demandan algo. Que dejemos algo. Y entonces ahí sí es cuando vamos a tener oposición del diablo. El diablo está ahí y se va a oponer a todo lo que tenga que ver con el Señor. Y se va a oponer a todo lo que tiene que ver con que usted vaya al cielo de Dios. Entonces, con cosas muy sencillas en nuestro caminar nos va a tratar de sacar. Nos convertimos en las personas chismosas del barrio, nos convertimos en las personas que andan hablando mal de la gente, andamos haciendo cosillas, tirándonos una canilla al aire y de todo sin que nadie nos vea, pero somos engañados porque Dios sí lo ve todo. Oiga,
quiero decirle, porque aquí puede ser que también haya eso, porque lo he visto en otros lugares. Escuche, hay gente que patea con las dos. Y explico para que no más malinterpreten. Hay gente que está en la iglesia, le cree a Dios en cierta forma, en cierta medida, pero también le cree a todo lo que tiene que ver con la suerte y con horóscopos y aún hasta adivinos. Hay gente que a veces va a adivinos, va donde brujos. Aquí en Alajuela hay mucho. Y bueno, no vayamos muy largo, ¿verdad? Pertenecemos a Alajuela, ¿ah? Mucha gente a veces anda viendo que le lean la mano y que le lean las cartas. Miren, si usted va a algún lugar a que le lean las cartas, asegúrese que sean las cartas del apóstol Pablo, por lo menos. Porque queremos la bendición de Dios, pero el diablo se va a poner y va a traer. Ustedes saben que el diablo es imitador, entonces va a hacer falsos milagros, va a hacer cosas que le parecen a usted que son como de Dios. ¿Cómo este milagro va a suceder si no fuera de Dios? Eso no es así. Dios no es un Dios de confusión. Y hay algo escrito que se llama palabra de Dios para que nosotros entendamos cómo opera Dios. Entonces no nos engañemos, el diablo no se le va a aparecer a usted así todo feo y todo así, no, se le va a aparecer a usted de formas que a usted le parecen que no están tan mal. Hola, hola. A usted mujer, si le gustan los hombres con un cuerpo escultural, no se le va a aparecer ahí no todo panzón, barrigón y toda la cuestión ahí, hola mi amor, no, se le va a aparecer alguien así. Y a usted varón, no se le va a aparecer una mujer, una dama ahí toda así, hasta huele feo, se le va a aparecer una dama. Si su problema es con el dinero, no se le va a presentar ahí con una moneda 5 que ya o de 5 centos, ya no hay, no existe, no sirve para nada eso. Se le va a presentar con un paquete grande y billetes verdes para ver cómo lo tienta o no. Entonces, yo quiero decirles que tenemos que tener inteligencia, sabiduría y además sensibilidad al espíritu para entender que en estos días el diablo quiere sacarnos de la carrera, porque la carrera está por culminar. Y si no nos pellizcamos, nos podemos quedar, nos podemos ir en todas. Y eso no es lo que nosotros queremos. Muy bien, amén. Continuamos. La tercera muestra que hay una respuesta final de parte de Dios y hay un juicio. Entonces aquí, como decía, creo que hace 8 días dije, desde que yo estaba comenzando allá en los caminos del Señor, cerca de los 22 años, gracias mi amor por el apoyo, 22 años y ya voy a cumplir más o menos, yo escuchaba que el Señor estaba por venir. Pero hoy vemos muchas cosas y yo no voy a caer porque muchos que conocedores, inclusive gente muy conocedora, han puesto inclusive hasta fechas y años y todo eso y después tienen que volverse a pedir perdón porque dijeron, ¿qué embarcada? No, es que yo no estoy diciendo que ya viene mañana, no, estoy diciendo que está muy cerca este asunto por las señales y las cosas que se ven. Sí, pero no nos la juguemos, hermanos, porque sí va a haber un juicio, sí va a haber algo donde Dios va a venir y nos va a decir a nosotros, ¿qué hicimos con este tiempo de gracia? El Señor te pregunta en esta mañana, ¿qué has hecho con este tiempo de gracia? ¿Lo has usado para buscar de Él verdaderamente, honestamente, integralmente? ¿O estás aprovechando el tiempo de la gracia para hacer todo lo que se te ocurre? Ese es un tiempo para volvernos a Él. Decía el pasaje que hay otra señal, una señal de una visión grande y admirable, y ya vimos que, porque dice otra señal, porque habían otras anteriormente. Esta señal es muy diferente obviamente a las otras, porque esta marca el final del juicio divino, el juicio que viene. Habla de 7 ángeles, ¿verdad? Un número de plenitud en la Biblia, indicando que el juicio será total y perfecto. Dios es perfecto. Dios no tiene ningún zafis. Representa ese juicio completo, ¿verdad? Y nada quedará fuera de lo que el Señor ha dicho que va a hacer. Este no es un juicio parcial, ¿verdad? Como decíamos, sino total. Habla de las plagas postreras. Estas son las copas de la ira que vamos a ver en el capítulo 16. Vamos a ver estas plagas ya detalladamente.
Estas completan la serie de juicios que habíamos visto. Ya vimos unos que eran los sellos, las trompetas, y ahora toca las copas. Y estas las vamos a ver de hoy en 8, si el Señor no ha venido y nos presta vida. Plaga aquí significa azote o calamidad. Azote o calamidad enviada por el Señor. Nos recuerda las plagas de Egipto, juicio contra Faraón y la liberación del pueblo de Israel. En Apocalipsis son las plagas finales contra la Babilonia espiritual que mencionamos la otra vez, es decir, la corrupción espiritual, ¿verdad? Que va a venir y que ya de alguna forma estamos viviendo, y que decíamos hace 8 días, posiblemente usted y yo tengamos alguna Babilonia por ahí. Algo que corrompe nuestro credo, nuestra creencia, lo que nosotros hacemos para Dios, y además a veces lo justificamos, ¿verdad? Así como las plagas en Egipto quebrantaron el imperio opresor, es decir, al faraón, las plagas del fin de estas que estamos hablando de las copas van a venir a quebrantar el poder que se va a levantar contra todo lo que tiene que ver con cristianismo. Amén. Entonces es importante que lo tengamos. Ahora habla de consumación de la ira de Dios. Esto no implica que aquí se acaba el amor de Dios, no implica eso, ¿verdad? El amor divino, sino más bien que es la revelación plena de su justicia contra la impenitencia. Y leo para ustedes lo que significa impenitencia. Lo busqué en el diccionario. Impenitencia significa persistir en el pecado sin arrepentimiento. Y aquí hago un paréntesis para leer la otra definición. ¿Por qué el pastor ahora habla de Apocalipsis y cada vez que termina hace un llamado de salvación y de arrepentimiento y todo esto? Casualmente por eso. Porque muchas veces nosotros vemos, por ejemplo, vemos este púlpito que nos habían regalado, y esto tiene aquí una pintura, una laca, y tiene después un barniz para proteger, así como hacen las damas con sus uñas que se pasan, van a de un lugar o ellas mismas se las decoran, se ponen algún tipo de esmalte bonito ahí con algunas figuras, y luego le ponen un brillito para que no se les vaya el esmalte que estaba antes, ¿verdad? Hoy en día experimentamos nosotros y hablamos con los hombres y estuvimos orando. Muchas veces es superficial. ¿Saben por qué a nosotros los que trabajamos con madera nos gusta la madera más que la melamina? Aunque yo sé que, digamos, Marlon trabaja melamina y todo. ¿Qué es? Y aún usted, si consume algo de madera, usted tiene el chance el día de mañana de poder venir y raspar nuevamente, quitarle las capas que usted le puso de tinte o qué sé yo, lijar y volver a tirar. ¿Sí? Entonces eso es una ventaja. Pero cuando hay algo que penetra muchísimo, puede hacer que sea algo para proteger la madera de los bichos o qué sé yo, debe penetrar hasta lo más profundo de esa madera, y ya no hay vuelta de hoja para eso. Y hay gente que entinta, y por más que usted después raspe, ya no se le va a ir eso. Muchos de nosotros tenemos una capa muy superficial espiritualmente hablando. Hola. Muchos de nosotros en el diario caminar se nos va cayendo el esmalte protector. Y al final queda algo muy superficial. Yo quiero decirle, por eso es que cuando al final terminamos en cada sermón, oramos y incentivamos a cada uno de los que no están bien, de los que consideran, dejando que el Espíritu Santo le examine para que se vuelva a Dios, como que si nosotros mismos rogásemos. Nosotros nos arrodillamos cuando la palabra de Dios dice que Dios ruega a través de nosotros, es que yo me arrodille aquí y le diga, por ejemplo, Laura, vuélvase al Señor, por favor, se lo suplico, vuélvase al Señor, Laura. El Señor suplica a través de las exposiciones de la palabra que usted y yo nos volvamos, pero verdaderamente al Señor. Porque como hemos dicho en algunos otros momentos, hago énfasis en esto porque es preocupante que la iglesia hoy en día es muy superficial, es muy evangélica nada más, no somos cristianos muchas veces.
Y es por eso que cualquier cosa nos mueve. Decíamos a los hombres, cualquier viento de doctrina nos mueve. Y no estamos hablando de doctrina, ni siquiera fundamentos de otra creencia. Muchas cosas pequeñas nos mueven. Cosas sencillas, una canción nos mueve, algo que dijeron en el trabajo nos mueve. Todo nos saca de los caminos del Señor. No podemos ser gente que estamos así y no confesamos realmente nuestros pecados. Somos gente que falla, que peca. Sí, ¿cuántos pecamos aquí? Todos pecamos, y si usted no, debería estar en el cielo, querubín. Todos pecamos, pero necesitamos arrepentirnos todos y todos los días. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos tenemos que renovar a través del Espíritu Santo. Entonces, esta parte de impenitencia que dice que persistir en el pecado sin arrepentimiento es lo que dice exactamente este pasaje. Persistimos en el pecado. Somos religiosos. Ve, y quiero decirles aquí, porque algunos pueden estar ya haciéndole números, ¿cuál de todos los que están aquí es el que está hablando el pastor? Es el más pecador. No, 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 no. Escuche. Pecados de pensamiento. A ver, ¿cuántos están pecando ya de pensamiento contra el pastor? Porque el pastor está volando hoy. Arrepiéntase. Pecados de obra. Es decir, nosotros consumamos el pensamiento que está, lo consumamos. Ese es otro pecado. Pero también el de omisión. Usted sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, y no lo sabe y no lo hace, es pecado. Así que tenemos que arrepentirnos. Pero además hay pecados un poco más fuertes a veces que van a llevarse en banda a otras personas, y necesitamos nosotros ahí sí arrepentirnos. Y si íbamos para el sur, no estoy hablando aquí, ¿verdad? El sur de aquí abajo, que no. Si íbamos para el sur, volvernos hacia el norte. Es cambiar de dirección, no es remordimiento, no es ahí, ay Señor, perdóname, y después volvemos a hacer lo mismo. Es arrepentimiento, es dejar de hacer lo que está haciendo. Y no es pedirle disculpas al Señor, es pedirle perdón al Señor. Ay Señor, me disculpa. No, perdón Señor, te fallé. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Dijo el hijo pródigo. Amén. Y la otra parte que encontré en esta impenitencia dice que es un corazón endurecido, que aunque reconoce que va a haber un castigo, escuche, que aunque reconoce que va a haber un castigo y consecuencias, no se vuelve a Dios. Y dice, pastor, pero eso es para que predique allá afuera. No, lo predico aquí en la iglesia porque lo he visto. Lo he visto, y uno viene y lo hace y llama a la persona, le dice, hermano, esto y lo otro, venga y yo te ayudo a salir, cuente conmigo y todo. Se resienten. Y algunos hasta se van. Pero yo quisiera que usted nos entienda, a nosotros como pastores y a las personas que sirven en la iglesia y que dan discipulado además, que las cosas tienen que hacerse como la palabra de Dios enseña, no como a nosotros se nos ocurre, y que además está en juego su vida. Yo podría callarme y tratar de ir al cielo con el entendimiento, el conocimiento, la práctica que uno tiene, pero el Señor al final nos va a pedir cuentas a nosotros también de lo que hicimos. ¿Sí me va a entender? Entonces, con amor uno se acerca a las personas y corrige, y si usted es la persona que tiene que corregir, hágalo, y hágalo pronto. Muy bien, ahí habla también de la consumación, ¿verdad? Habla de la consumación. La palabra griega, voy a ver si me sale, porque a veces hay unos términos ahí un poquillo así, ¿verdad? Pero es eteleote. Suena como elote, pero no, es eteleote, más bien, con una tildita al final. Dice que esto es llevar a su fin, es completar. Entonces, cuando habla de consumación aquí, lo que está hablando es de que se va a hacer y va a culminar en lo que el Señor promete, Él lo cumple. Llámese una promesa para usted o para mí, como también un juicio para usted o para mí o para otros. Muy bien, tiene que ver con eso. Significa que este es el último acto de juicio antes de la victoria final de Jesucristo. Recordemos que todo esto sucede antes de la segunda venida de Cristo. Cuando Jesucristo ya viene en la segunda venida victorioso, ya viene como Señor. No está emocionado, ¿verdad que no? La segunda venida, Cristo viene como Señor, ya no viene como Cordero, viene como León. Y viene a cumplir todo eso. Entonces la ira de Dios llega a su plenitud, ya no hay espacio más para gracia y advertencia.
Ahora quiero aplicar aquí algo. La paciencia de Dios tiene un límite. Siempre va a haber un límite para el Señor. Dice Romanos capítulo 2, verso 5, que ahí yo creo que no le va a salir a Fiorella. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, va a haber un momento en la historia donde Dios nos va a llamar, ya sea en la tribulación, en la gran tribulación, o ahora mismo que usted y yo muramos. En algún momento tenemos que presentarnos delante de Dios y nos van a pedir cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en este tiempo. Y si el tiempo de la gracia no le sirvió a usted, nosotros sin la gracia de Dios, ¿qué somos? Unos desgraciados, dijo Rigo. Y en efecto, si usted tiene gracia y le quitan la gracia, es desgracia. Y entonces nosotros sin Cristo no somos nada. Necesitamos volvernos a Dios en estos tiempos, ¿amén? Pero además para nosotros debe significar todo esto esperanza. Diga conmigo esperanza. Esperanza. La esperanza es la que tenemos en Cristo Jesús. Por eso esta serie la llamamos Esperanza en el Fin. Porque para nosotros los creyentes debe haber esperanza sí o sí. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9 dice de la siguiente forma: porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿A quién? A usted y a mí. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no lo ha puesto a usted para ira, sino para que tengamos esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Esa es la gran diferencia. Número 2, tengo que ir avanzando. Vemos ahí un mar de vidrio, porque es que voy a hablar del mar rojo, y los vencedores en adoración. Vi también, dice el pasaje en el verso 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. El mar siempre va a significar, acá hay un simbolismo, lo que es el cristal y el vidrio, habla de pureza, refleja la gloria de Dios, y el fuego casi siempre refleja o juicio o santidad de Dios, ¿verdad? Entonces vemos aquí que ese mar representa la separación entre lo santo y lo vil, ¿verdad? O lo profano, ¿verdad? Ahora cristalizado para siempre en victoria en Dios. Es decir, usted y yo vamos a tener y tenemos victoria en Dios. Matthew Henry, que es un comentarista bíblico, dice: aquellos que fueron fieles hasta el final, diga conmigo hasta el final, hasta el final, aunque el mundo nos llama perdedores o nos ve como cristianos de segunda, tercera, cuarta, quinta y reversa, Dios nos llama a nosotros y nos declara vencedores. Nosotros delante de Dios somos más que vencedores. Amén. Tengámoslo claro. Habla también de los vencedores, que es que estamos hablando del pasaje, ¿verdad? Vencedores sobre la bestia, es decir, resistieron la presión. Y usted y yo resistimos la presión en estos días, ¿cierto? Tenemos presión para hacer lo malo y nos resistimos y decimos, no nos conviene. Alguien me preguntaba un día de estos: pastor, ¿cómo hace usted para resistir la tentación de ver porno? ¿A cuántos les salen? Los que tienen redes sociales les salen mujeres. Es que ya no hay ni que siquiera ver a una mujer desnuda o un hombre desnudo. Muchas veces, como sale en un video, ya usted, la mente le voló. Eso es un tipo de pornografía, por cierto. ¿Cómo evitamos eso? De no quedarnos viendo el asunto pasando, porque nosotros somos probados por nuestros mismos deseos, y si yo le doy chance a eso, estoy hablando de pornografía, pero puede ser cualquier otra adicción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser librados de eso? No dándole chance a que eso se haga nido. Dijo alguien: ¿podemos evitar que un ave vuele sobre nosotros? No, pero sí que haga nido. Aquí, por cierto, había unos nidos de pericos. No evitamos que los pericos hicieran nido ahí. ¿Por qué? Porque habían huecos donde ellos podían ingresar. Pero ¿podríamos nosotros evitar que hagan nido? Sí. Usted puede evitar que alguna tentación, algún pecado haga nido en su vida. Sí, claro, ahí están. Hay mujeres, hay cosas, hay tentaciones de cualquier tipo.
Ahí van a estar porque en este mundo vamos a ser sometidos a la presión, pero nosotros podemos resistir al enemigo a través del Espíritu Santo, amén. Entonces, estas personas vencedores acá habla de las personas que pudieron resistir la presión de adorar el sistema anticristiano en este momento de la historia. Pero usted y yo hoy estamos marcando también historia. Estamos resistiendo las tentaciones, las pruebas y todo aquello que se levanta en contra del Señor. Su victoria no fue por fuerza humana. Usted y yo no podemos por fuerza humana salir adelante. Decía la pastora y citaba el miércoles pasado en el culto de acá la pastora Marcia y decía acerca de la debilidad de nosotros. Cuando nosotros somos débiles, la palabra de Dios dice que somos fuertes en Él. Cuando usted cree que usted está muy fuerte, usted no depende de Dios. Pero cuando usted se ve como es, yo me veo como soy, sé que soy fuerte y muy fuerte en Dios. Muy bien, vamos a pasar al punto número 3 para ir terminando. Este es un capítulo muy corto, 8 versículos nada más. Muy bien, dice el cántico de Moisés y el Cordero. Dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, yo me imagino aquí, cuando leo esto, no me puedo sacar de la cabeza a Rigoberto Amaya, ¿verdad? Cantando, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, pero cantaba, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, aleluya, amén. Se la saben, ¿verdad? Conocen, dijo aquel, ¿verdad? Entonces, aquí hay un canto especial. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no? Pues solo tú eres santo, por lo cual, diga conmigo, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido o se han manifestado. El canto de Moisés acá nos recuerda allá en Éxodo capítulo 15, donde él, después de salir victorioso, él celebra y habla acerca de lo que es Dios realmente poderoso, un Dios guerrero. Si usted quiere lo puede estudiar después en su casa. Pero habla ese capítulo de Éxodo, capítulo 15, dice de que Dios es un Dios guerrero, que nadie le va a poder hacer frente. Ahogó a todo el ejército del faraón en el mar, echó en el mar. ¿Se recuerdan? Ese es Dios. Y el cántico del Cordero celebra la redención final de Dios, ¿verdad? Spurgeon, un gran hombre de Dios que ya partió con el Señor, dijo, el canto de Moisés fue por una victoria temporal, pero el cántico del Cordero es por una victoria eterna. Diga conmigo, eterna. Eterna, es para siempre. No como la escoba eterna, sino eterna de verdad. Eterna. Ahora, al unir ambos cánticos, Juan enseña que la historia de la salvación es una sola. Aunque una salvación allá, una redención, los trajo, el Señor los sacó de esclavitud, Dios también nos sacó a nosotros de esclavitud, hizo una redención, hizo una salvación y todo eso tiene que ver con Cristo Jesús. Recuerden que lo del Antiguo Testamento mucho tiene que ver, es una sombra de lo que había de venir. Amén. Entonces lo empezó allá en Éxodo, ¿verdad? Con el Cordero Pascual, el Mar Rojo, la derrota de Faraón, y encuentra la plenitud casualmente en este capítulo 15 de Apocalipsis, Jesús el Cordero de Dios. Ven, el Cordero allá Pascual, Cordero de Dios, el mar que el Señor abrió, pero aquí hay un mar de cristal, y derrotó a Faraón, pero aquí derrota a la bestia. Moisés representa la liberación del pueblo terrenal, pero acá el Cordero representa lo que es la liberación del pueblo celestial, es decir, la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. Los veo tan tristes a ustedes que mejor terminamos ya, porque si yo termino lo que tengo aquí, van a salir llorando seguro. Los veo muy tristes. Yo estoy muy feliz, ¿verdad? Ahora, el contenido del cántico dice, grandes y maravillosas son tus obras. La creación y la redención reflejan su grandeza. Es que no tenemos un Dios de palo. Miren, un día esto me decía alguien que conoció una persona, no voy a decir ni siquiera qué iglesia asistía, pero que una persona había nacido en esa iglesia y de todo, y después se apartó y se fue y hizo su vida, y una persona que realmente conoce al Señor no hace todo esto, ¿verdad? Pero era una persona creyente que aún hasta servía en la iglesia.
y se devolvió y ahora tiene su sala llena de imágenes por todo lado que adora. Pregunto, ¿será que realmente estamos nosotros creyéndole a un Dios redentor, un Dios de maravillas, un Dios de la creación, un Dios que es más grande que una imagen? ¿O todo lo reflejamos con una imagen? ¿Cuál es tu imagen en esta mañana? Hola. ¿Y sabe qué fue lo peor de esta persona? Que también se llevó en banda a la hija. Y la hija anda por otro lado, hasta con unas creencias rarísimas, rarísimas, rarísimas. Y ya no creen ni en Dios. O sea, no creen en el Dios que usted y yo creemos. Entonces, hay cosas que son muy, muy complejas. Muy complejas. Entonces, ¿cuál es el Dios que tenemos nosotros hoy? ¿Es un Dios grande, poderoso, majestuoso? ¿Un Dios soberano? ¿O es un Dios nada más ahí de palo, algo que tenemos ahí? ¿Cuál es nuestro Dios? Aquí dice que grandes y maravillosas son tus obras. No las obras que nosotros queremos, son sus obras. Justos y verdaderos son tus caminos. Es decir, Dios gobierna con justicia. Incluso cuando juzga, Él juzga con justicia. Por eso nosotros nos salvamos. Dígale al que está al lado, usted se salvó. Dígale al que está al lado, tóquelo, dígale, oiga, se salvó, móvalo para que se despierte. Usted se salvó, ¿sabe por qué se salvó? Porque la justicia de Dios viene sobre Jesucristo y no sobre usted. Él ya pagó el precio. Jesús llevó el precio en la cruz. El Señor le dio la espalda a Jesús cuando vio todo el pecado suyo, no el de los demás, el suyo y el mío. Si fuera la justicia divina como tiene que ser, usted y yo tendríamos que estar clavados en una cruz. Usted y yo solo somos los que vamos a ir al infierno, porque no hay forma de que nosotros nos podamos salvar. Dios es justo y nos va a dar lo que nosotros no necesitamos, sino lo que merecemos. Pero a través del sacrificio de Cristo Jesús, Dios nos va a dar a nosotros de tilma lo que nosotros necesitamos, y es la gracia de Él. Y es por eso que si no estamos bien con el Señor en esta mañana, usted y yo tenemos que ponernos con el Señor. Necesitamos arrepentirnos y caminar, porque justos y verdaderos son sus caminos. Rey de las naciones. Y aquí recordamos aquel pasaje que está en Filipenses capítulo 2, verso 10 y 11. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria ¿de quién? De Dios Padre. Toda lengua va a confesar, toda rodilla se va a doblar. Por eso es que este capítulo es un capítulo hermoso. Y recuerden lo que dijimos al iniciar nuestro caminar con Apocalipsis allá en el capítulo 1. Todo se trata del Cordero de Dios. Todo tiene que ver con Cristo. Él es el vencedor. Sin Él nada somos nosotros, nada tenemos. Y como en aquel momento dijimos también, Juan estaba triste porque no había nadie que podía abrir el libro. ¿Se recuerdan? No había nadie. Si no existiese Jesucristo y no podía abrir ese rollo, todo lo demás no tiene sentido. Pero Jesucristo es justo y es el Cordero verdaderamente de Dios, y Él sí pudo hacer eso, y a través de Él tenemos victoria. Ahora pregunto en esta mañana, para ir culminando, solo me falta un punto para ir culminando. Aquí está hablando de un canto glorioso. ¿Cuál es mi canto, tu canto en esta mañana? ¿Es un canto que exalta al Señor o es un canto de queja? Ay, Señor. Aquel impío lleno de salud, 3, 4 carros, para los que escuchan en internet, un chozón. Eso es una casa muy grande y lujosa, quizás para usted que no, si lo escucha en algún otro lugar, pero para nosotros los que estamos aquí entendemos que es un chozón. Y yo que voy a la iglesia apenas la veo con los pasajes. De ahí, Señor. Muchas veces nuestras necesidades
hacen que dependamos de Dios. Porque muchas veces tenemos mucho y nos volvemos infieles. Y ya no vamos a la iglesia, y ya no leemos, y ya no oramos, y ya no... ¿Sí me estoy dando a entender? Démosle gracias a Dios por lo que sí tenemos. Hay pinto todos los días en su casa, hay gente que se desea un poquito de pinto. Un día estos escuchaban las estadísticas. ¿Saben ustedes que usted tal vez abre la llave del tubo de su casa para regar las plantas aún ahora que cae tanta agua aquí? Yo he visto gente negando así las plantas. ¿Sabía usted que este país tiene el privilegio, entre muchísimos países a nivel mundial y de Latinoamérica, de que usted puede abrir el grifo y tomar agua directamente sin que le pase nada? Pero no apreciamos eso. ¿Sabe qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué alto vino el recibo? Choriceros esos. Hola. Y nos quejamos. Pinto todos los días. Dichoso que tiene pinto todos los días. Hay gente que a veces no tiene el dinero para comerse un pinto o no puede comer el pinto por una condición de salud. Tiene que bajar los carbohidratos o no. Otra vez pinto. Otra vez huevo frito. Ah, no quería pollo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Cuál es nuestro cántico en esta mañana? ¿Cuál es? ¿Será que nos estamos quejando de la esposa que nos dio el Señor? Jamás. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Pero no podemos quejarnos de ese hombre y de esa mujer que tenemos como esposo o esposa. ¿Saben por qué? Porque usted lo eligió. Bueno, yo no dije eso, pero ella lo dijo. Entonces, no le echemos la culpa al Señor. La mujer que me diste, eso solo lo puede decir Adán. Pero usted y yo no podemos decirlo, usted lo eligió. Apapache, eche para adelante y no nos quejemos. El cántico que usted y yo debemos tener es un cántico que glorifique al Señor. El verdadero vencedor no es el que evita la prueba. Escuche lo que voy a decir aquí. No es evitando como hacían aquellos monjes que se iban para un monasterio para no contaminarse con el mundo. No es separándonos del mundo, porque la palabra de Dios dice más bien que Jesús oró: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No es huyendo a la prueba, no es huyendo a las cosas que estamos, sino enfrentándolas, pero con aquel que vino a ayudarnos, porque dice que tomemos su yugo. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Aún en tiempos oscuros, el pueblo de Dios está llamado a cantar, pero no solamente a cantar, sino a cantar la fidelidad de Dios. Dios es fiel en todo momento. Número 4, y con esto termino. Dice que se abrió el templo. Vamos a ver el templo abierto y la gloria de Dios ahí presente, ¿verdad? En esta parte, ¿verdad? La gloria que precede al juicio. Dice: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo de testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces vemos aquí primeramente el templo abierto. Siempre que se abre el templo tiene que ver con que Dios está interesado, Dios está en el juego. Y muchas veces, la mayoría de veces cuando se abren los cielos y habla de que se abrió el templo, tiene que ver con la gracia de Dios. Diga conmigo: gracia de Dios. Pero en este caso, a diferencia de los otros, el templo se abre, pero ya no hay gracia. Ya no es para repartir gracia, sino juicio, ¿verdad? Aquí se abre para juicio. El templo, salen los ángeles con las copas de la ira de Dios. Ya no hay intercesión. El tiempo de la gracia llegó a su fin. Ya no hay gracia. Walworth, que es un comentarista, dice: la apertura del templo simboliza que el juicio
no proviene del capricho humano, sino directamente del trono de Dios. ¿Sí? Es decir, nada va a pasar porque a alguien se le ocurrió, sino que viene de Dios. Los ángeles vestidos de lino fino, o de lino, perdón, resplandeciente, esto habla de pureza y de justicia. Dice que tenían cinturones de oro, eso habla de dignidad y de gloria. Dios ejecuta su juicio con absoluta santidad. Y las copas entregadas en ese momento tienen que ver, ¿verdad? Dice que el ser viviente le da unas copas, mostrando que toda la creación respalda el juicio divino. Otro comentarista dijo, las copas no son de agua ni de vino, sino de ira. Esto indica la severidad del juicio. Y explico un poquito esto para ir terminando. Esto de las copas, que dice aquí que no eran de agua, ¿verdad? El agua usualmente se usa ¿para qué? Para refrescar. Y además trae vida. ¿Ok? El vino, ¿qué hace el vino? El vino alegra y trae gozo. Además, en la Biblia muchas veces el vino es representado como la parte del gozo que trae el Espíritu Santo, pero entonces trae, sino más bien que aquí lo que se subraya es la ira. O sea, está llena de ira, no está llena de vino ni de agua, está llena de ira. Y la ira lo que hace es destruir, corrige y consuma el plan divino de Dios acá en juicio. Es decir, ya no hay espacio para la misericordia. En estas copas lo que viene es un juicio total y definitivo por parte de Dios. Ahora, dice en el verso 8, y con este terminamos, dice que el templo se llenó de humo. Y aquí posiblemente nos puede recordar a nosotros aquel pasaje de Éxodo capítulo 40, verso 34, donde Moisés erigió el tabernáculo y vino una nube de gloria que llenó aquel lugar allá. Y dice que nadie podía sostenerse en ese momento. Aquí puede representar eso, pero además también en Primera de Reyes, capítulo 8 y verso 10, habla de cuando Salomón construyó el templo del Señor y dice que vino la gloria del Señor también, ¿verdad? En forma de nube, se llenó ese lugar y los sacerdotes no podían entrar por la gloria que había en ese momento. Entonces aquí el humo significa la gloria de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios a través de los juicios que vienen. Y además dice que nadie podía entrar. La intercesión, es decir, la de nosotros y la gente que pueda estar intercediendo por ese mundo y por las almas, terminó ya ahí. Ya no hay tiempo de gracia, la gracia se cerró. Dice, este es el último versículo que voy a usar, Hebreos capítulo 4, verso 16. Quiero decirle a usted, amado, para terminar este mensaje, que este pasaje es posible hoy, mañana tal vez sea tarde. Dice 4:16 de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, pregunto en esta mañana, ¿estás listo para ese día? Ya sea que pasemos al otro lado, decir la tribulación o no, o la gran tribulación, si usted piensa que va a estar ahí, ok, ojalá que le dé chance. O si el Señor viene por su iglesia ya y se la lleva, ¿está listo? ¿Está lista? ¿Hay algo que usted tenga que arreglar en esta mañana? El humo nos recuerda que Dios no comparte su gloria. Para poder estar allá con el Señor necesitamos estar nosotros bien, porque Él nos va a llevar a su cielo y hay condiciones para entrar ahí. Culmino el mensaje. El juicio de Dios es justo y llegará su consumación, es decir, va a suceder en un momento. Los santos son vencedores en Cristo y cantan aún en medio de las pruebas. Esto te dice en esta mañana, mis amados, que en medio de lo que usted está viviendo debemos tener siempre en nuestros labios fruto de labios, esa la alabanza, que confiese, que glorifique, que honre el nombre del Señor. Eso es alabanza. Y número 3, con este terminé,
la gloria de Dios se manifestará en juicio. John Piper dijo esta frase: el mismo Dios que será temido en el día del juicio es el Dios que hoy puede ser amado en la cruz de Cristo y nos motiva. Corre a Él mientras todavía usted puede llamarlo hoy. Es decir, acudamos al trono de la gracia. La gracia es un favor que usted y yo no merecemos. Cierra tus ojos por unos segundos y vamos a terminar. Y quiero que se lleve en su corazón esto. La palabra de Dios nos enseña que con el Señor es sí o sí. Todo lo que está escrito en su palabra se va a cumplir, para bien, y para otros quizás no para bien. Que al final de los tiempos vamos a tener que reconocer que Él es el Señor. Vamos a tener que doblar nuestras rodillas y confesar con nuestra boca que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que no hay nadie más. En el caso de nosotros, esto lo hacemos porque hemos entendido que Él es. En algunos casos allá al final de los tiempos tendrán que hacerlo porque tienen que hacerlo, reconociendo quizás ya será tarde para ellos. Pero quiero que te lleves hoy en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en todo tu ser, que Él ha derramado de su gracia sobre ti, que aún hoy hay tiempo para que te pongas a cuentas con Él si no estás caminando correctamente. Lo puedes hacer ahora en este momento, lo puedes hacer cuando llegas a tu casa. Lo importante es que lo hagas y que camines en santidad, porque amado, amada, quiero decirle que sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que enseña la palabra. Necesitamos provocar en otros esa gracia, esa misericordia, ese acercarse al Señor, porque también por ellos murió el Señor. Hoy es el tiempo para que comuniques con urgencia este mensaje de salvación. Y por último quiero que te lleves, amado, amada, en esta mañana, de que Dios está interesado en ti, que Él te guarda, que Él te cuida, que Él va contigo, que Él camina contigo día a día, que Él conoce tu necesidad, que Él conoce cuál es tu necesidad en todo el sentido de la palabra y que Él escucha tus oraciones, tu clamor. Él no te abandona. No desistas en tu caminar con el Señor, sino que camina, más ahora que los tiempos se acercan. Camina, 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 no importa lo que veas, no importa lo que te digan, no importa lo que estés pasando, camina, camina en fe, camina en esperanza, porque el Señor ha prometido estar contigo hasta el fin de los tiempos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo hermoso en tu palabra. Nos hemos podido gozar, además adorarte y exaltarte, cosa que solamente algunos podían hacer en tiempos antiguos. Hoy pudimos entrar hasta tu presencia misma y eso se llama gracia. Gracias porque nos das la oportunidad de estar acá. Lleva, Señor, a este pueblo lindo, Señor, a sus casas, que esta semana que inicia hoy sea una semana llena de la bendición, de la gloria tuya, oh Dios, que donde quiera que ellos vayan puedan reflejar la luz, Señor, del Evangelio, la luz, Señor, en ti, oh Dios, que muchos deseen tener lo que ellos tienen, que sean cartas abiertas, como dice Pablo, Dios, donde muchos puedan leer de ese amor, de esa gracia, de ese amor y misericordia que tú has derramado sobre cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que la pasen muy pero muy bien, que tengan una semana llena de éxito y de bendición. Gloria al Señor.